Imagina que tienes $500 millones, dinero suficiente para comprar una isla privada, una flota de superdeportivos y no volver a trabajar ni un solo día de tu vida. Pero hay un pequeño problema. Todo ese dinero está enterrado bajo miles de toneladas de basura podrida. Y el gobierno no te permite sacarlo. Esta no es la trama de una película de ciencia ficción. Es la pesadilla real de James Howells, un ingeniero informático de Gales que tiró por accidente a la basura un disco duro con 8,000 bitcoins. ¿Cómo es posible vivir, respirar y dormir cada noche, sabiendo que tu enorme fortuna se está pudriendo en un basurero a pocos kilómetros de tu casa? Prepárate, porque esta es la historia del error más doloroso, obsesivo y caro jamás cometido por un ser humano. Bienvenidos a Colapso. Colapso. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos retroceder al año 2009. El Bitcoin acababa de nacer. Nadie hablaba de criptomonedas, no existían los intercambios millonarios y un Bitcoin valía literalmente fracciones de centavo. James Howells, siendo un apasionado de la tecnología, decidió descargar el software original de Bitcoin en su computadora portátil. Durante meses, su computadora estuvo encendida día y noche, resolviendo ecuaciones matemáticas complejas. En aquel entonces, minar criptomonedas era tan fácil que James logró acumular 8,000 bitcoins usando solo su vieja laptop. Para él no era una inversión, era solo un experimento divertido, un juego de frikis informáticos. Pero un día el destino dio su primer giro. La novia de James derramó accidentalmente un vaso de limonada sobre la computadora. La máquina quedó completamente frita, arruinada. James, siendo informático, la desarmó. Vendió las piezas que aún servían y guardó el disco duro en un cajón de su escritorio. Algún día sacaré esos archivos, pensó, y se olvidó del asunto por completo. Ese disco duro, del tamaño de un teléfono celular, contenía las claves criptográficas para acceder a sus 8,000 bitcoins. Y se quedó durmiendo en la oscuridad de ese cajón durante 3 largos años. Llegamos al verano de 2013, el momento que arruinaría la vida de James para siempre. Estaba haciendo una limpieza profunda en su casa. En su escritorio tenía 2 discos duros idénticos. Uno estaba vacío. El otro contenía la mayor fortuna de su vida. James metió uno de los discos en una bolsa de basura negra. Horas más tarde, condujo hasta el vertedero municipal de Newport y arrojó la bolsa al contenedor principal. Sin saberlo, acababa de tirar a la basura el equivalente al Producto Interno Bruto de una pequeña nación. Pasaron los meses. A finales de 2013, el mundo financiero se volvió loco. El Bitcoin, esa moneda virtual que antes no valía nada, explotó en las noticias, alcanzando los $1,000 por moneda. James estaba en su casa leyendo las noticias. Hizo un cálculo mental rápido. 8,000 bitcoins a $1,000 eran $8 millones. El pánico se apoderó de él. Corrió a su escritorio. Abrió el cajón con las manos temblorosas. Encontró un disco duro. Lo conectó a su computadora y estaba vacío. Se le heló la sangre. El disco duro con los bitcoins era el que había tirado en la bolsa negra. Al día siguiente, James condujo desesperado hasta el vertedero municipal. Habló con el gerente y le explicó la situación. El gerente lo llevó a una colina de basura del tamaño de varios campos de fútbol. Le dijo: «Tu bolsa está ahí abajo, a unos 15 metros de profundidad, enterrada bajo millones de toneladas de desechos». En ese momento, James pensó que conseguiría una excavadora, pagaría a unos trabajadores y lo recuperaría. Pero no tenía ni idea del monstruo burocrático al que se iba a enfrentar.
El ayuntamiento de la ciudad de Newport le dijo una sola palabra: no. El gobierno local argumentó que excavar el vertedero causaría un impacto ambiental catastrófico. Liberaría gases tóxicos, contaminaría las aguas subterráneas y violaría las leyes de residuos. Además, afirmaron que no había ninguna garantía de que el disco duro siguiera funcionando después de estar aplastado bajo toneladas de basura tóxica. Pero el precio del Bitcoin no dejó de subir. De $1,000 pasó a 10,000, luego a 40,000 y finalmente superó los $60,000 por moneda. El pequeño disco duro en la basura de repente valía cerca de $500 millones, medio billón. Y la mente de James comenzó a fracturarse. La recuperación del disco dejó de ser un deseo y se convirtió en una obsesión extrema. James renunció a su trabajo normal. Su vida entera comenzó a girar en torno a esa montaña de basura. Contrató a expertos mundiales en recuperación de datos, los mismos que trabajaron en los discos negros del transbordador espacial Columbia. Aseguró más de $50 millones en financiamiento de fondos de inversión suizos. Su plan parecía sacado de una película de Hollywood. Usaría inteligencia artificial para escanear cada trozo de basura en cintas transportadoras. Contrataría perros robot de la empresa Boston Dynamics para patrullar el perímetro y evitar que alguien robara el disco. Prometió limpiar el vertedero por completo y donar el 25% de la fortuna a la ciudad de Newport. La respuesta del gobierno: nuevamente, no, el caso está cerrado. Ni siquiera aceptaron reunirse con él. Hoy en día, la historia de James Howells es una de las más tristes y frustrantes del mundo moderno. Actualmente está demandando a la ciudad por cientos de millones de dólares, intentando que un juez los obligue a dejarlo cavar. James vive atrapado en una prisión psicológica. Cada vez que mira el precio del Bitcoin en su teléfono, recuerda lo que perdió. Cada vez que huele la basura de la ciudad, sabe que su imperio está ahí abajo, descomponiéndose en la oscuridad. En la fiebre del oro digital no hay bancos que te devuelvan la contraseña. Eres tu propio banco. Y ese es el precio de la libertad absoluta. La historia del disco duro de Newport nos deja una lección escalofriante. A veces el peor enemigo de nuestra propia riqueza somos nosotros mismos. Si fueras James, ¿habrías podido seguir con tu vida o estarías cavando la basura con tus propias manos en medio de la noche? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a Colapso para no perderte el próximo desastre. Y recuerda, ten mucho cuidado con lo que tiras a la basura. Nos vemos en el próximo video.